encontrado, pues ya Aquí llevaba mucho tiempo estamos en ese ático en acumulando polvo. Wally le preguntó YouTube y desesperadamente quién otra era vez voy a esa hacer versión un roja video suya, y él le dijo con que la verdadera ustedes porque pregunta son los es quién mejores. era esa versión azul suya, pues él tenía su imagen y además lo estaba profanando. Este Wally rojo, con todas sus telarañas, le dijo que ambos son solo un ser, pero que específicamente el Wally rojo iba a ser la cara del show de Welcome Home, pero ahora es solo una cara que nadie iba a conocer, pues lo habían reemplazado con el Wally azul. Según él, el Wally azul tomó todo de Red Wally, su identidad, su serenidad, su sublimidad, todo. Él era la maldición de su arrepentimiento. Wally seguía sin entender hasta que Red Wally le dijo la verdad sin nada de tacto, aunque se extrañó de que no lo supiera. Red Wally le dijo a Wally que no es una persona real, solo es una marioneta. Desde ese momento, el Wally azul fue consciente de sí mismo. El Wally rojo estaba expresando su enojo, pues le tenía mucho odio al Wally azul. Él se hacía constantemente la pregunta de qué tiene él que no tenga yo. También le exigió al Wally azul que le devolviera su vida. Después de esto, el Wally rojo jaló los hilos del Wally azul, haciéndole notar todavía más que es una marioneta y haciéndolo tropezar fuera del ático. El Wally azul no entendía qué estaba pasando, cómo fue que el Wally rojo había logrado aquello. Después de este encuentro, el Wally azul salió corriendo de su casa y le pidió a Barnaby que por favor lo dejara dormir con él, a lo que Barnaby aceptó. Wally no le contó qué había pasado, simplemente le dijo a Barnaby que tuvo una pesadilla, o al menos él quería creer que solo fue eso. Al día siguiente, Wally y Barnaby volvieron a la casa de Wally. Barnaby lo dejó allí y se fue. Sin embargo, él se dio la vuelta y se percató que había una figura allá arriba en las ventanas del segundo piso que se parecía mucho a Wally, y se preguntó cómo es que Wally había subido tan rápido al segundo piso. Cuando el Wally azul llegó a su casa, el Wally rojo jaló los hilos del Wally azul e hizo que se mojara con agua. Él se sigue preguntando por qué rayos hacía esos movimientos involuntarios que él no podía controlar. Después de varios movimientos, Wally se lastimó un poco y notó que de su dedo salía algo de felpa. Wally se preguntaba por qué al herirse no sangraba como los insectos cuando él los pisaba por accidente, y se preguntaba por qué no le dolía. Las palabras del Wally rojo empezaron a resonar en su cabeza: solo eres una marioneta. Después de varios movimientos involuntarios, el Wally azul se hartó y decidió volver a subir al ático para confrontar al Wally rojo, pues ya dejó atrás la idea de que aquel encuentro había sido un sueño. Al entrar al ático, el Wally azul encontró al Wally rojo riéndose por todas las fechorías que le había hecho al Wally azul. El Wally azul le dijo al Wally rojo que no podía volver a su vida cotidiana sabiendo que alguien vivía en su ático, pero el Wally rojo le dijo que esta ni siquiera es su casa, pues realmente el Wally azul vivía allí a expensas del Wally rojo y se alimentaba de él como si fuera un ratón. Ambos Wallys estaban enojados, así que empezaron a pelear. Durante la pelea, el Wally azul le hizo daño al Wally rojo, lo que terminó asustando mucho al Wally rojo. El Wally azul, consciente de lo que había hecho, trató de disculparse y razonar con él, excusándose, diciéndole que el que haya dos Wallys es muy confuso para él, así que decidió diferenciarse con él. Es así como le puso el nombre de Red Wally a este nuevo Wally que conoció, y él sería el Wally azul. Red Wally estuvo de acuerdo con eso y también se disculpó con el Wally azul, pues realmente ambos eran víctimas de las circunstancias, y los verdaderos culpables de todo esto son los titireteros, los que manejaban el show. El Wally azul sintió pena por Red Wally, pues hace mucho tiempo que no salía del sótano y pensó que él no se había ido a poder mover hace mucho tiempo. Red Wally menciona que dejó que los insectos y arañas vivieran dentro de él a cambio de que lo cosieran y le ayudaran a sanar. Fue así como sobrevivió todos estos años después de que lo reemplazaran. El Wally azul dijo que sus insectos eran muy buenos, pero no creía que esas cuerdas resistirían, así que se le ocurrió una idea de coser a Red Wally para que no se le salga el relleno. Red Wally se disculpó con el Wally azul debido a que él había sido quien tiró de sus cuerdas y por eso hacía esos movimientos involuntarios. El Wally azul le preguntó a Red Wally si es que acaso él era un fantasma como para poder hacer eso, pero Red Wally le dijo que lo único que hacía era jalar de sus cuerdas, pues ambos son marionetas controlados por estas. Lo que pasaba es que Wally no se había dado cuenta de esas cuerdas porque ignoraba su verdadera naturaleza. El Wally azul le dijo a Red Wally que le aterraba pensar en que él es una marioneta, pues se podría decir que él está hecho del mismo material que su sillón.
Red Wally le dijo al Wally Azul que le recordaba a él, y el Wally Azul le dijo que al final son la misma persona, solo que él es una versión más vieja. Realmente ambos se podrían considerar hermanos. Red Wally era como el hermano mayor y el Wally Azul sería como el hermano menor, así como Julie con sus hermanas. Después de reírse un poco, ambos Wallys se empezaron a llevar bien, y el Wally Azul quiso llevarse a Red Wally para abajo, pero primero tenía que cortar sus cuerdas. Después de hacerlo con mucha alegría, llevó al Wally rojo abajo para que fuera al baño y arreglara un poco su cabello, pero Wally intentó ayudarlos, sin embargo no supo cómo poder hacer que su cabello tuviera forma, así que Red Wally tuvo que peinarse a sí mismo y le quedó fantástico su cabello. De hecho, el Wally Azul le pidió consejos para que su cabello quedara así de fantástico como el suyo. El Wally Azul no salió de su casa durante el resto del día, se vinculó con Red Wally y se acercó a él en el lapso de unos pocos días. Red Wally le contó a Wally todos sus problemas y el Wally Azul lo aceptó con los brazos abiertos. Ahora eran amigos. Después de que el Wally Azul se hiciera amigo de Red Wally, se llegaron a considerar hermanos. Antes se odiaban, pero ahora se agradaban. Sin embargo, Red Wally no podía abandonar su casa ni salir con los otros vecinos. Esto causó bastante enojo a Red Wally, pues sintió rabia de nuevo con el Wally Azul debido a que lo vio con Julie. Red Wally empezó a sentir celos, pues antes de que el Wally Azul apareciera, Red Wally se había enamorado de Julie y parece ser que antes habían interactuado y de hecho se amaban. Red Wally creyó que no era justo e ideó un plan. Él escribió una carta para Julie con los implementos de arte del Wally Azul. Cuando el Wally Azul regresó, se metió rápidamente en la ducha porque estaba sucio de haber estado en el jardín de Julie. Red Wally tomó esto como la oportunidad perfecta para enviar su carta. Por suerte en ese momento, Eddie pasaría por allí, así que él fue quien llevó la carta que había escrito Red Wally a Julie. Red Wally estaba emocionado, se preguntaba si Julie todavía lo recordaba. Esperó hasta la mañana sin poder dormir hasta que Julie recibió su mensaje. Al día siguiente, Julie fue a visitar a Wally con la carta en la mano. Sin embargo, el Wally Azul fue quien la recibió. ¡Ay, Dios! Esto va a terminar muy mal. Esto va a terminar muy mal. Julie le dijo al Wally Azul que había recibido su carta y que quería responderle en persona. Wally vio la carta y se sintió extrañado. Julie que le esperara un momento. El Wally Azul se arregló el cabello y se dirigió al ático, donde encontró a Red Wally, pues estaba colgado del techo al revés. El Wally Azul le reclamó a Red Wally por haber escrito aquella carta, pero Red Wally le dijo que Julie estaba regresando a él, pues Red Wally era de ella antes de que llegara el Wally Azul. El Wally Azul le dijo a Red Wally que no tenía tiempo para esta pelea, así que bajó nuevamente y salió del ático, apresurándose para ir a la puerta e invitar a Julie a entrar. El Wally Azul estaba estresado sobre qué podía haber escrito Red Wally en la carta. ¿Acaso le había dicho a Julie que todos eran marionetas? ¿Que nada es real? Pero Julie solo le dijo que claro que lo recordaba y que por qué había escrito cosas tan tontas. Es así como mostró la carta y esta decía lo siguiente: Ay, Julie, cómo te extraño. ¿Te acuerdas de mí y de todos los recuerdos que compartimos con alegría? ¿Por qué no vienes a verme? Te ves tan hermosa como siempre, deslumbrante e inteligente. Invítame a tu... ¿Sí? Ok. Estoy aquí con papi, chiquitines. Un videito. Bueno. Welcome Home. Welcome Home es una serie de marionetas. Me recuerda mucho a Treadwire o Pueblo de Hilos, porque son marionetas también. Ok. Voy a ir al baño. Una vez más Yo y bailaremos. Visitaremos la Yo tienda termino de de Hobby. usar ¿Me esto a extrañas, las no? 10, Con mi porque corazón usé esto una a vez las más 8. te he atrapado. Eres a quien siempre he buscado. Sabes que siempre te he amado mucho. Con cariño, Wally Darling. El Wally Azul se excusó con Julie y le dijo que esa carta debió de haber sido enviada por equivocación y que debió haber habido una confusión con su otro correo. Julie dijo que sí que se le hacía raro, pero que ahora eso explica mucho del vocabulario de la carta, pues era muy poética, y Julie se sorprendió de que Wally pudiera escribir en cursiva. Una vez aclarada la confusión, el Wally Azul le pidió a Julie que se fuera, pues tenía que atender un asunto. El Wally Azul regresó al ático y le reclamó a
a Red Wally por haberlo avergonzado de esa manera y que además no tenía por qué enviarle cartas a Julie. Red Wally le dijo al Wally Azul que él pensaba que todo se trataba sobre él, además de que solo estaba proyectando sus sentimientos hacia ella. El Wally Azul lo regañó y le dijo a Red Wally que esa Julie no era su Julie, pues quién sabe si estos vecinos eran los mismos que él alguna vez había conocido. Red Wally se puso a pensar bastante, pues era verdad que esa Julie no era como la que él recordaba, cosa que lo asustó mucho y le pidió a Wally Azul que le dijera dónde estaban sus amigos y en especial dónde estaba su Julie. El Wally Azul se disculpó, pues no estaba seguro de lo que decía. Red Wally se puso serio y pensó en la posibilidad de que hubiera una entrada que lo llevara a su viejo vecindario, al menos el que él recordaba, pues en el que estaban no se parecía en nada al que el Red Wally tenía en sus memorias. Es así como ambos Wallys decidieron buscar la otra entrada al viejo vecindario. Menos mal esta historia no terminó en una historia de celos, o sea, estaba a puntico pero no terminó así. El Wally Azul salió y decidió buscar la entrada al vecindario de Red Wally, encontrándose con Poppy y Sally, quienes lo vieron muy preocupado y con el cordón del zapato desamarrado. Gracias a esto último, el Wally Azul tropezó con Frank. Frank le preguntó al Wally Azul por qué estaba corriendo así, y él solo le dijo que estaba buscando algo. Wally intentó por todos los medios encontrar una salida al otro vecindario, pero no lo logró, así que regresó a casa y encontró que Red Wally ya no estaba en el ático, sino que había una puerta secreta que daba al sótano de la casa. Al bajar por ese lugar, encontró a Red Wally muy consternado, pues él decía que sentía algo muy raro pero muy familiar en ese sótano. El Wally Azul le dijo a Red Wally que en el sótano podría estar la salida y le pidió disculpas a Red Wally por no saber que ese lugar era el que tanto estaban buscando. Aquellos Wallys caminaron por un largo pasillo durante lo que parecieron horas. Su única guía era la luz de esas espirales de platos que se formaban debido al pobre Red Wally, quien estaba siendo sostenido por el Wally Azul debido a sus cuerdas cortadas. Nada podía prepararlos para lo que iban a encontrar, pues después de caminar encontraron una puerta la cual abrieron y al otro lado estaba el viejo vecindario. Red Wally corrió débilmente a revisar las casas de sus vecinos, pero se encontró con una gran desgracia. Los títeres de Poppy, Eddie, Frank, Barnaby y Julie habían quedado sin vida y destruidos. Todas sus casas estaban en ruinas y abandonadas, excepto por la casa de Red Wally, que fue sacada de su terreno y trasladada al nuevo decorado, motivo por el cual encontraron a Red Wally todavía dentro. Esto fue demasiado para Red Wally, quien empezó a llorar por sus vecinos, mientras el Wally Azul se preguntaba si eso podía pasarle a sus vecinos y a él. Luego de esto, Beta Wally aparece nuevamente y nos exige a nosotros, los espectadores, que decidamos el final de esta historia, pues él no puede vernos, pero él sabe que nosotros sí podemos verlo a él, evidenciando cómo él es una especie de guía para nosotros. Y no solo eso, se asegura que las cosas sigan como están. Hay ilustraciones donde lo vemos a él presenciando con mucha normalidad como Red Julie está muerta y Red Wally llorando por su amada, sin siquiera hacer nada, lo que evidencia que él realmente esperaba que esto fuera a pasar. Si tiene que deshacerse de personajes, él lo hará sin dudar. A continuación voy a decirles los diferentes finales que nos ofrece Red Wally. Final malo. Red Wally descubre que no tiene sentido volver al vecindario, deja sus pañuelos de cuello con el Wally Azul para que lo recuerde, se despide y se va a descansar junto a sus amigos y su novia. Red Wally libera los insectos que lo mantenían estable y cocido, apoya su mano sobre la vieja marioneta sin vida de Julie, mientras su cuerpo es perforado por las arañas y los insectos que escapan de su cuerpo. Una visión aterradora pero que tranquiliza a Red Wally, pues está justo donde se supone que debe estar. El Wally Azul regresa a su sótano traumatizado por la visión y la pérdida de su hermano. No tiene otra opción que fingir que todo esto nunca sucedió. Nunca les cuenta a sus amigos lo que vivió y sigue viviendo esa ilusión de aquel vecindario. Sin embargo, ahora el Wally Azul sabe que estás aquí, sabe que estás leyendo y observando, sabe que su vida está en sus manos y sabe que hay un youtuber editando esto, así que nos mira fijamente. Final malo 2.
Los titireteros se dieron cuenta de que Red Wally seguía vivo, así que deciden partirlo a la mitad para que la vida pasada del Wally Azul no siguiera interfiriendo en el show. El Wally Azul regresa a su vecindario traumatizado por la muerte de su hermano Red Wally. Nunca les cuenta a sus amigos lo que sucedió. Sin embargo, ahora el Wally Azul sabe que estás aquí, sabe que estás leyendo y observando, sabe que su vida está en tus manos, así que nos mira fijamente. Final mejor. El Wally Azul y Red Wally lloran y vuelven a casa. Después de volver al sótano, lloran juntos y deciden que no quieren volver a separarse. Red Wally y el Wally Azul acordaron continuar con su vida como antes, pero una vez más coexistiendo, conscientes de la presencia del otro. Red Wally vivirá en el ático, mientras que el Wally Azul volvería a ser el mismo de siempre. El Wally Azul y Red Wally no tienen otra opción que fingir que todo eso nunca sucedió. Él nunca les cuenta a sus amigos lo que pasó y sigue viviendo esta ilusión. Ellos saben que estás aquí, saben que estás leyendo y observando, saben que sus vidas están en tus manos. Entonces ellos te miran fijamente. Oye, Final eso muchísimo parece mejor de los y que es mi cuatro favorito. ojos. Wally y Red Wally lloran y regresan Parece a una casa. araña. Ambos se abrazan y deciden escenificar el regreso de Red Wally al vecindario para los vecinos. Red Wally se presenta como el hermano gemelo de Wally y es recibido por el vecindario con los brazos abiertos. Los titireteros ven esta reintroducción y deciden arreglar a Red Wally. A cambio, Wally y Red Wally deberán espiar a los vecinos por si sospechan y se dan cuenta de su realidad defectuosa. Informarán a Home que ahora está controlado por los titireteros gracias a los hilos que dejó atrás Red Wally. Wally y Red Wally no tienen más opción que fingir que todo lo que vieron nunca ocurrió. Nunca les cuentan a los vecinos lo que pasó. Siguen coexistiendo en el delirio. Ellos saben que estás aquí, saben que estás leyendo y observando, saben que sus vidas están en tus manos. Entonces se quedan mirándote fijamente. También hay una ilustración que se titula El final secreto, en el que vemos a Red Wally cosido con el Wally Azul, pero no sé cómo rayos eso pasó o cómo se llega a ese final. Para finalizar este universo alterno, Beta Wally nos mira y elogia esta historia. También nos sugiere que no miremos a otro lado, pues pronto sabríamos qué fue lo que elegimos. Bueno, pues el final que decidió expandir fue el final malo, ese donde Red Wally encontró dónde estaban sus viejos amigos, pero lamentablemente para él todos estaban destruidos. Es así como él decide descoserse y quedarse junto a Red Julie. El Wally Azul se lamentó mucho por Red Wally, pero entendió su decisión y se fue de vuelta con sus amigos, fingiendo que nada de eso había pasado. Él creyó que Red Wally estaba muerto, pero nada más lejos de la verdad. Después de varios años, la vida no fue particularmente buena ni mala para Wally, pues ahora él está siendo observado. El Wally Azul ahora tiene que comportarse de la mejor manera posible para que los guionistas no le hagan nada a sus amigos. Después de que el Wally Azul dejó a Red Wally, los titireteros lo han estado vigilando las 24 horas al día, los 7 días de la semana. El pobre no tiene privacidad en la comodidad de su propio hogar. También los titireteros le pasaron guiones para que él lo siguiera en su vida cotidiana. Al Wally Azul le aterra que un pequeño desliz podría costarle la vida. También se siente mal de estar viviendo en Home, pues se supone que esa casa era realmente de Red Wally antes de convertirse en su hogar. Hay veces que el Wally Azul desearía poder disculparse con Red Wally, a pesar de que lo conoció por muy poco tiempo, lo consideraba como un hermano. Un día, mientras Wally estaba leyendo uno de sus guiones, los titireteros le dijeron que tenían una sorpresa para él. Wally se aterró al comienzo, pues pensó que si salía vería a los vecinos muertos o algo peor, pues él no quería sorpresas y pensó que si la sorpresa venía de los titireteros no podía ser muy buena. Lamentablemente para el Wally Azul él tenía razón, no iba a ser agradable. Después de aquellas palabras que le llegaron al teléfono, de repente una llave apareció frente a él en el suelo. Wally supuso que era la llave del sótano que daba a la entrada del otro vecindario. Pensó que los titireteros querían que Wally volviera a ver a Red Wally. El Wally Azul bajó por las escaleras hacia el sótano, llevó una pequeña linterna para poder guiarse por el camino. Sin embargo, al caminar por el pasillo, él encontró otra cerradura. El Wally Azul se preguntó si eso estaba allí antes. Al cruzar por la puerta, el Wally Azul buscó a Red Wally. Sin embargo, notó que el lugar estaba más destrozado que la última vez y pensó que si una inundación habría tenido que ver con lo muy deteriorado que estaba aquel sitio.
Además, Red Wally y Red Julie no estaban donde los había dejado el Wally azul antes. El Wally azul se topó con Poppy y el Wally rojo. Al parecer el Wally rojo de alguna manera la había revivido y la había arreglado. Aquí tengo una pequeña teoría personal, y es que pienso que Red Wally pudo sobrevivir gracias a los insectos que se llevó consigo del ático. Y no solo eso, también esos mismos insectos fueron quienes ayudaron a revivir a algunos vecinos del otro vecindario. Pues según las palabras de Red Wally, él dijo que pudo sobrevivir allá arriba en el ático a cambio de que los insectos vivieran dentro de él, y estos mismos se encargarían de cerrar sus heridas. La conversación que tuvo Red Wally con Poppy no era muy alentadora, pues Poppy se lamentaba mucho porque pensaba que se veía horrible, pero Red Wally le dijo que no era para nada el caso, pues según Red Wally ella era hermosa y que una vez se deshicieran del Wally azul, ella sería nuevamente arreglada. Sí, lastimosamente Red Wally volvió a tener sus pensamientos de odio hacia el Wally azul, y no solo eso, ahora quiere deshacerse de él, pues Red Wally piensa que el Wally azul los dejó morir en ese sitio y que él es la razón de todo esto. Red Wally cree que el Wally azul es muy egoísta, pues cree que a él no le importa lo que les pase a los otros vecinos, siempre y cuando no sean sus amigos, ya que los dejó allí para que se pudrieran. Según Red Wally, el Wally azul piensa que ellos no son lo suficientemente buenos para poder dirigir el show de Welcome Home, y piensa que los nuevos personajes se apoderaron de las identidades de sus amigos y de su escenario, pero que ya pronto se vengarían. Después de escuchar aquellas horribles cosas, el Wally azul se escondió antes de que el Wally rojo lo viera. El Wally azul se arrepintió de haber visitado aquel lugar y temía que Red Wally tuviera razón, pues no podía permitir que Red Wally le arruinara su vida y tampoco la de sus amigos. Pero mientras Red Wally huía, se encontró con Red Julie, quien se sorprendió ya que era alguien nuevo. El Wally azul trató de irse, pero Red Julie no se lo permitió, pues lo empujó y le dijo que tenía un buen amigo que quería verlo de nuevo. Al caer, Wally dejó caer también la llave del sótano. Antes de que Red Julie llevara al Wally azul con Red Wally, ella le preguntó cómo era la vida en el vecindario actual, pues le daba mucha curiosidad, y Red Wally jamás le quiso contar a Red Julie sobre eso. Red Julie también le mencionó al Wally azul que ella extrañaba las melodías y los bailes en el escenario con su amorcito y sus amigos, pero luego volvió a la realidad. Vio aquel lugar destrozado y solo un culpable, el Wally azul. Le reclamó por ser tan desconsiderado, pero que le estaba empezando a agradar. Sin embargo, una figura misteriosa aprovechó un descuido de Red Julie y se llevó al Wally azul de aquel lugar para poder salvarlo. Esta figura misteriosa le reclamó al Wally azul por ir hacia el otro vecindario, pues según él, todos allí odian al Wally azul. Aquella figura se presentó como Sonny y dijo que estaba allí para ayudar. Sonny se llevó al Wally azul a la parte de arriba del escenario. Mientras estaban en aquel lugar, Wally admiró un poco a la vista y Sonny le reclamó ya que eso no era una visita turística, pero mientras Wally miraba, notó como Red Julie se estaba disculpando con Red Wally por haber perdido al Wally azul. Sin embargo, Red Wally le dijo que no se preocupara, pues al menos ya sabían que él estaba rondando el otro vecindario. El Wally azul le dijo a Sonny que se sentía terrible por lo que les había hecho a todos ellos, pero Sonny le dijo que se equivocaba, pues realmente Red Wally solo pensaba en sí mismo. Por desgracia para el Wally azul, la parte de arriba del escenario estaba muy deteriorada, por lo que no pudo aguantar el peso del Wally azul, haciéndolo caer a la parte de abajo del escenario, separándose de Sonny. Y no solo eso, también se encontró de cara con Broken Barnaby. Lamentablemente ya no hay más ilustraciones por parte de la creadora que continúen la historia, así que hasta aquí llegó este universo alternativo. Sin embargo, les quiero mostrar imágenes de otros vecinos que volvieron de la muerte, como por ejemplo Broken Frank, que ahora tiene un cuerpo raro y ya directamente sin cabeza. También vemos más diseños de cómo hubiera sido Broken Poppy. Para terminar este video de manera diferente, déjenme contarles algunas curiosidades sobre este universo alternativo. Agradecimientos a los miembros del canal, en especial a mis oficiales Gamer Planas, Nakime Rose y Alana Mundos. Recuerda que las comisiones para videos en los ya están abiertas. Más información en el video que se encuentra en la descripción. Hola, soy yo de Pets Gamerman y en el video de hoy hablaré de Wally Verde o Wally
Wally Contrary de la maestra Rainbow. Este universo alternativo lo había visto en un directo e incluso fue nominado en los Wally Awards, y algunos de ustedes me lo pidieron, así que aquí está su lore de historia, aunque les advierto que el lore es algo largo. Este universo alternativo de Welcome Home trata sobre el hermano menor de los hermanos Darling llamado Wally Darling Contrary. Él es una persona sumisa, tímida y nerviosa que constantemente está triste debido a todo lo que sufre en su día a día con sus hermanos mayores Wally Darling y Opposite Wally. Él junto con sus hermanos son dueños del vecindario. Este vecindario fue una herencia de su padre en el que viven todos los vecinos que ya conocemos. Todos los vecinos conocen a los hermanos Darling ya que los ven todos los días, pero sin saber lo que Wally Contrary sufre a manos de sus hermanos mayores. Wally y Opposite son muy malos hermanos con Wally Contrary. Algo que es muy notorio en este AU es que Wally y Opposite son unos hermanos abusivos con Contrary, ya que se la pasan regañándolo por la más mínima cosa que hace o no hace, y lo limitan con cualquier cosa que le gusta. Wally y Opposite no dejan que Contrary reciba regalos porque según ellos no se los merece. En muchas ocasiones le pegan y quien más suele hacerlo es Opposite, pero lo hacen en lugares del cuerpo en donde se pueden esconder fácilmente los moretones y heridas. Como saben que Contrary es muy sumiso y les tiene mucho miedo, no se preocupan porque él le muestre las heridas a alguien. Wally Contrary vive constantemente con miedo gracias a los traumas que le generan sus hermanos Wally y Opposite. Wally Contrary le tendría miedo y temor a quien sea parecido a Wally, pero si esta versión de Wally lo quiere y lo cuida de verdad sin herirlo, Wally Contrary no le tendría miedo. Esto aplica para universos alternativos. Aquí hay una pequeña foto de los hermanos Darling desde que eran bebés. Eran unas verdaderas monadas. A Wally Contrary le gustaba mucho el limón desde que estaba en la cuna. Quien en este universo se enamora de Wally Contrary. Él también con algo de duda acepta sus sentimientos. Estas relaciones a escondidas porque Wally y Opposite le prohíben muchas cosas a Contrary. Si descubren que Wally Contrary les oculta algo, le dan un castigo muy fuerte y no sería la primera vez que Wally Contrary sale lastimado. Con el pasar de los meses, Wally y Opposite notan que Wally Contrary está feliz, cosa que no es normal en él. Si Wally y Opposite descubren la relación que tiene Wally Contrary con Jen, no le irá nada bien a los dos, pero Contrary no va a permitir que nadie le haga daño a la vecina Jen. Wally Contrary es el mejor violinista del vecindario de Welcome Home y también el único. Él suele tocar su violín cuando se siente más triste de lo normal. Tocar el violín fue algo que le enseñó su padre cuando era niño, así que tocar el violín hace que Wally Contrary recuerde a su padre y a su madre. Pero lo malo es que Wally Contrary solo sabe tocar música triste en su violín, ya que eso lo relaja y lo ayuda a estar menos triste, porque de alguna manera es algo que le gusta. Pero si él practicara para tratar de tocar una canción alegre en su violín, lo puede lograr, aunque sí que necesitaría mucha práctica para tocar una canción feliz, ya que no está acostumbrado a tocar ese tipo de canciones. Los padres de los hermanos Darling son estos. Tenemos imágenes de la madre de los Darling que se publicó el día de la madre. La señora se llama Lillian Darling. No importa lo que le pase a esta señora, pues siempre se asegurará de nunca dejar solo a sus tres hermosos hijos. El padre de los hermanos Darling, por otro lado, es este. El señor se llama Harold Darling. Su padre fue quien construyó el vecindario. No vayan a pensar por sus apellidos que los señores eran parientes o algo así. Cuando Lillian se casó con Harold, es obvio que ahora ya la señora obtuvo el apellido de su marido por el matrimonio. O al menos así funciona en el país donde sea que sea la traidora. Aquí no funciona así. Aquí en Colombia, si las personas están casadas, sus apellidos se conservan individualmente. Los hijos son los que heredan un apellido de la madre y otro apellido del padre. No sé cómo sea en otros países, la verdad. Los señores Darling amaban con todo su corazón a sus hijos Wally, Opposite y Contrary. De hecho, eso fue algo que siempre demostraron. Eran unos padres ejemplares, o al menos eso era lo que los hermanos Darling veían cuando eran niños, ya que los señores Darling ocultaban un secreto, y más específicamente la señora Darling. Los señores Darling estuvieron presentes en la vida de sus hijos hasta que ellos tenían 4 años de edad. ¿Y por qué? Bueno, una vez los señores Darling fueron al bosque un día muy temprano por la mañana y jamás volvieron. Estuvieron desaparecidos en el bosque por 2 meses y cuando sus hijos fueron a buscarlos, los encontraron sin vida. Parecía que ambos fueron azotados fuertemente contra el piso porque había una gran mancha de sangre en donde estaban tirados. Esto dejó traumados a los pobres hermanos Darling, porque sus padres ya no estaban con ellos y solo eran unos pequeños niños de 4 años, ahora huérfanos. Pero días después de encontrar a sus padres en el bosque, apareció Home. Su casa ahora tenía vida,
podía verlos, oírlos e incluso interactuar con ellos, comunicándose mediante los sonidos que hacía al abrir y cerrar puertas y ventanas. Desde ese día, su casa llamada Home fue su cuidador, quien se hizo completamente responsable de ellos, cuidándolos y criándolos como si fueran sus hijos, hasta el día de hoy. Home apareció el mismísimo día en el que los señores Darling murieron, pero no se presentó hasta que los hermanos Darling encontraron a sus padres, y ese mismo día Home les dio un poco de su poder a los hermanos Darling. Home no es el alma de los señores Darling, por si estaban teorizando eso. Home es más bien un tipo de demonio que se apoderó de la casa de los hermanos Darling. El demonio usa la casa para tener un cuerpo físico con el cual interactuar con ciertas personas, en este caso los hermanos Darling. Este es un demonio guardián. Estos demonios son pedidos a un demonio maligno de origen desconocido que los vende a cambio de un precio alto. El precio varía dependiendo de para qué quieres el demonio guardián y qué quieres que haga, porque este tipo de demonios, cuando les dan una tarea de por vida, la cumplirán al pie de la letra sin fallas. Cuando el demonio guardián poseyó la casa de los hermanos Darling mientras ellos estaban dormidos, su magia negra de alguna manera influyó en ellos, haciendo que los hermanos Darling pudieran aprender ahora el lenguaje de Home y sabían lo que Home decía cuando él abría y cerraba las puertas y ventanas para comunicarse. Pero Home quería que los hermanos Darling pudieran ser como él, o al menos un poquito, ya que ahora él era como un tutor de los hermanos Darling. Así que el primer día que los hermanos Darling descubrieron que su casa ahora tenía vida, Home rápidamente metió unos tentáculos negros dentro de los ojos de los trillizos con mucha fuerza. Esto fue para insertarles una pequeña parte de sus poderes demoníacos a los hermanos Darling, lo cual fue algo muy doloroso para los hermanos Darling, ya que en ese momento eran solo unos niños de 4 años. Cuando Home terminó de insertarles una parte de su poder a los hermanos Darling, estos quedaron inconscientes porque se desmayaron del dolor que sufrieron en los ojos. Home los puso en sus camas para que descansaran, todo para que al día siguiente los niños despertaran sin que recordaran lo que pasó ayer, olvidando que habían descubierto que su casa ahora tenía vida y que lo único que sabían era que sus padres aún estaban desaparecidos. A pesar de que el cuerpo de Home es una casa que no puede emitir palabras por falta de una boca, Home ha hecho bien su trabajo desde el día en el que los hermanos Darling lo conocieron. Al inicio los hermanos Darling se incomodaron un poco porque ahora su casa tenía vida, pero se acostumbraron a Home, ya que al ser niños de 4 años, Home era el único adulto que tenían cerca. Home ha sido como madre y padre para los hermanos Darling desde que tenían 4 años. Home ama mucho su trabajo asignado, que es cuidar a los hermanos Darling. Se ha encariñado mucho con ellos porque, a pesar de ser un demonio guardián, ve a los hermanos Darling como sus hijos, aunque a veces suele ser algo hipócrita porque deja que Wally y Opposite maltraten a Contrary y solo dice: estoy limitado a intervenir en eso, y casi nunca hace nada para defender a Contrary, e incluso no lo ayuda a salir del sótano cuando Wally y Opposite lo encierran. Pero aún así Home le demuestra cariño después de que le pegan a Contrary porque lo quiere y no quiere verlo llorar, y le dice que debe perdonar a sus hermanos porque a pesar de todo lo quieren, y aunque a veces se pasen de rudos con los castigos, ellos solo les falta aprender a medirse. Home no entiende por qué Wally y Opposite tratan así a Contrary, porque a los tres les ha demostrado que los quiere por igual y los ama como a sus hijos. Si alguien o algo los quiere lastimar, Home haría lo que sea, literal lo que sea, con tal de proteger a los hermanos Darling, porque esa es su misión, protegerlos a cualquier precio. Cuando los padres de los hermanos Darling murieron, ellos heredaron el vecindario. A pesar de todo, Wally Contrary quiere a sus hermanos mayores porque ellos son los que han visto por él desde que sus padres, los señores Darling, murieron. Wally y Opposite han visto por Contrary desde que eran niños pequeños. Wally Contrary les tiene cariño porque es la única familia que le queda, y le gusta mucho la idea de que, a pesar de lo que les pasó a sus padres, los hermanos hayan decidido permanecer juntos hasta el día de hoy. Sin embargo, el estar con ellos le cuesta la autoestima, porque con el pasar de los años, se puede decir que casi entrando a la adolescencia, Wally y Opposite comenzaron a maltratar a Contrary. Primero empezaron como pequeños empujones, luego pellizcos, luego pequeños golpes, luego insultos de juego, y al final fueron castigos bastante severos, como dejándolo encerrado en el sótano a oscuras, sin comida y sin agua durante unas semanas o hasta un mes, o también dejándolo atado a un árbol en el bosque por unas semanas sin comida o sin la oportunidad de liberarse. Contrary le tiene un inmenso cariño a sus hermanos a pesar de lo que le hacen, y se pondría muy triste si se muda a otro lugar él solo por su cuenta, lejos de sus hermanos, ya que siente que les debe muchas
muchas cosas por haberlo cuidado y estado ahí para él toda su vida, y que si lo hace se sentiría como que está siendo un malagradecido que está abandonando a sus hermanos. Esto haría que lo que han hecho Wally y Opposite haya sido en vano, así que por eso mejor sigue viviendo con sus hermanos, además porque Wally y Opposite son la única familia que le queda a Contrary, y también porque constantemente Wally es un maltratador psicológico con Contrary, ya que es él quien más le baja la autoestima, haciendo comentarios hirientes que le lastiman mucho el corazón y hacen efectos psicológicos en su mente. Los demás vecinos no dicen o hacen algo para ayudar a Contrary, porque no saben que Contrary sufre a mano de sus hermanos Wally y Opposite, porque todos los vecinos ven que los hermanos Darling se llevan bien y dicen que son una familia funcional, cosa que no es cierto, y cada vez que Poppy o cualquier otro vecino ve a Contrary llorando o que tiene heridas, le preguntan qué le pasó. Él inventa cualquier excusa que suene creíble y los vecinos le creen. Además que cuando le preguntan a Contrary cómo es la relación con sus hermanos, Wally Contrary siempre habla bien de ellos, omitiendo por completo los abusos y maltratos que sufre por culpa de sus hermanos. Además, si le preguntan a Contrary que si alguna vez Wally y Opposite le han pegado, Contrary mentirá diciendo que no, que jamás le han pegado. Esto lo hace porque sabe que si dice la verdad, Wally y Opposite le darán un castigo muy fuerte y doloroso. Wally y Opposite encierran muy seguido a Wally Contrary en el sótano de Home. Wally y Opposite lo encerraron en el sótano durante un mes sin agua y sin comida. Siempre lo dejan atado al sótano, y como el sótano puede bloquear el sonido, ninguno de los vecinos puede oírlo gritar por ayuda. Wally Contrary ya hasta tiene miedo de bajar al sótano porque ha pasado tantos castigos crueles allá abajo que siente que por sí solo no puede bajar al sótano. Es un trauma muy fuerte para él. Tal vez sea el miedo de quedarse encerrado ahí para siempre, o que ese sótano sea su tumba. Ese sótano tiene una caja enorme con un secreto que va directamente relacionado a los señores Darling. La caja le pertenece a la señora Darling, pero está escondida en alguna parte del sótano y solo Wally Contrary puede encontrarla. Ahora vamos con algunas curiosidades de Wally Contrary. Wally Contrary suele despertarse a las 3 de la mañana y se esconde bajo la cama porque siente que alguien se mete a Home. Wally Contrary canta cuando se escucha relámpagos para calmarse. Su padre lo hacía cuando Contrary era niño. A Wally Contrary le gusta usar pijama de gatito. A veces Wally y Opposite le rompen sus pijamas de gatito. La ropa y la cama de Contrary huelen a cítricos. Wally Contrary le gusta el café con limón y las galletas Emperador de limón. La música de piano y el violín es la favorita de Wally Contrary, pero Contrary no sabe tocar el piano. Si Wally Contrary da un regalo, es de oler a limón fresco, además de también tener un limón de verdad. Wally Contrary le tiene miedo a los insectos, menos a las mariposas, casi igual que Eddie. Wally Contrary en su cumpleaños suele abrazar la ropa de sus padres para recordarlos. Wally Contrary le dice a Poppy que ella es como su segunda madre, porque Poppy cuida a Contrary y con ella él se siente un poco más tranquilo, aunque Contrary no le dice a Poppy lo que Wally y Opposite le hacen por miedo a que ellos la lastimen. A Wally Contrary le gusta la Navidad, es su época favorita del año porque es de la familia y él tiene buenos recuerdos de la Navidad. Wally Contrary le gustan los gatos y sobre todo los gatos grises. A veces piensa que terminará solterón y con varios gatos. A Wally Contrary no le gusta para nada el té de canela, no tolera el sabor ya que para él es muy fuerte. Aparte del limón, a Wally Contrary le gusta la toronja, él dice que es como un limón rosa. Wally Contrary le da un poco de miedo Halloween ya que todos usan disfraces y siente que todos quieren asustarlo a propósito. Wally Contrary y sus hermanos son los únicos que saben el camino para salir del vecindario. Wally Contrary tiene pesadillas constantes sobre ser libre y dos seres regresándolo a su prisión. Wally Contrary es el que hace casi todos los deberes de la casa, es como un ceniciento. Wally Contrary no es claustrofóbico ya que él está acostumbrado a encerrarse en el armario de su habitación cuando Wally y Opposite discuten. Wally Contrary solo le cuenta sus secretos a Home o algunos más leves a Eddie. Wally Contrary tiene una skin de Minecraft. Wally Contrary es muy fan del limón y nunca se cansa de su sabor, ya que a Wally Contrary le gusta mucho el sabor agridulce y salado. Casi no le gusta el sabor dulce ya que siente que no es lo mismo sin el limón. Él no suele comer cosas ácidas, sino que más bien lo usa como acompañamiento a su comida, como poner salsa de tomate a sus papas. Solo que en vez de salsa, Wally Contrary les pondría limón. Es tan inocente que aún cree que los bebés los trae la cigüeña, porque Contrary nunca jamás ha tenido una novia. Y eso que ya tiene más de 20 años. Solo como nota, no sé si ya tiene
tienes más de 20 años y no tienes novio o novia. La sociedad a veces como que te pone a querer tener novia así muy de fuerte y al final terminas con alguien con quien no debiste estar en primer lugar porque realmente no te atraía. Así que por favor no consigan novios o novias por presión. Por ejemplo, yo no tuve novia a los 20 años. Wally Contrari dice muchas veces que sí a cosas que le proponen o que le dan, porque se siente culpable de decir que no, porque siente que está siendo grosero o maleducado con la persona que le está diciendo o dando algo. Wally Contrari le gusta mucho ir a las afueras del vecindario para cantar solo o simplemente disfrutar del paisaje. También hay imágenes de Wally Contrari en el comercial de Rem de Rem. Este es el acta de nacimiento de Wally Contrari. Wally Contrari tiene un lunar en la mejilla izquierda que heredó de su madre. Gracias a una entrevista de fans en el que Barnaby leyó sus preguntas, sabemos que el sueño que quiere cumplir Wally Contrari es ser un gran violinista y desarrollar más su talento al tocar. A Wally Contrari le gusta mucho usar suéteres, pero cuando hace calor usa chalecos ya que para él son suéteres sin mangas. Le gusta la ropa con cuellos altos y manga larga. Además, según él, los suéteres pueden tener los diseños muy variados, cosa que las camisas no pueden tener. Wally Contrari sabe cocinar, de hecho es el que suele hacer el desayuno, almuerzo y cena. Cocinar es algo que le enseñó su madre, aunque ha tenido accidentes en la cocina que le causaron quemaduras con aceite. Wally Contrari puede comer con los ojos, pero también puede hacerlo con la boca. Eso incluye a sus hermanos, solo que no lo hacen porque les da pereza masticar. A Wally Contrari le gusta la repostería, pero con platillos que lleven limón. Wally Contrari se lleva bien con todos los vecinos, salvo con Frank, porque le da algo de miedo. Como dije antes, a Wally Contrari le gustan las mariposas. Esto se debe a sus colores. Le gusta que puedan volar e ir a donde quieran y nadie las puede lastimar. Es gracias a Frank que le gustan las mariposas. Su color favorito es el verde y en parte el amarillo. Wally Contrari duerme solo en boxer y también con su bata, pero es porque amarillo suele tener calor mientras duerme. y un También par de hace veces para es dormir fresco, verde. pero sin estar tan desnudo Y al yo dormir. estoy Así usando que ahora bajo mismo esa bata de dormir, Wally Contrari amarillo solo tiene puesto un y boxer para verde. dormir. Hay una imagen que nos muestra cómo sería Wally Contrari versión peluche. Wally Contrari tiene un bot en Character IA y en Poly.ia. Los links estarán en la descripción. Por último, esta es la voz oficial de Wally Contrari. Es que siempre he preferido los suéteres, la verdad. Datos de Opposite Wally. Hunter Wally tuvo que cambiar un poco de look al Opposite de este universo, porque se parecía mucho al Opposite original de Geneiseli. De hecho, este Opposite tiene una personalidad muy diferente a la del Opposite original. Es mucho más vanidoso, pero a tal punto que dice que él nunca se autolastimaría porque no quiere dañar su cara con raspones. Por cierto, Geneiseli es él, no ella, que sin querer dije esto mal en mi video de Opposite Wally. El creador de ese Wally es hombre, no una mujer, ¿ok? Esta es el acta de nacimiento de Opposite Wally. Opposite Wally es el mejor tejedor de Welcome Home. Él sin lugar a dudas hace muy buenas obras de tejido. Hace muy buenos trabajos con la lana ya que es muy creativo. Tejer y bordar es algo que le enseñó su madre cuando Opposite era un niño, ya que a él le encantaba ver a su madre cuando tejía, incluso le ayudaba. Y así fue como Opposite aprendió a tejer. Incluso su madre le compró su material para que él tejiera cuando él quisiese, y cada vez que Opposite teje se acuerda mucho de su madre, al grado que hasta a veces llora. Así que cualquier cosa que vean en Home está hecha por Un minuto, Opposite. primero Una vez Wally Opposite tardó un tiempo Wally tejiendo y es bordando un mantel azul para la mesa de y la es casa. feliz Le como puso el mucho pelo de empeño en alegría. tejer ese mantel porque él Y suele es ser un amarillo, poco Wally. perfeccionista con sus tejidos y Después bordados, Opposite ya que según él es cada mínimo detalle enojón debe ser bien hecho para que y el tejido bordado y sea está hermoso. como Una vez enojado terminó todo el el mantel, tiempo. se sintió feliz Todo de el haber terminado tiempo. su trabajo, Todas las ya que se 24 dedicó a horas del tejer día. ese mantel por un tiempo y Y se Opposite estresó mucho porque está se feliz aseguró de que el tejido fuera perfecto y para tiene la pelo mesa de la verde. cocina. No. Cuando Opposite fue a descansar No en es su habitación, disgusto. dejó el tejido en su sillón listo para ponerlo al día siguiente. Pero cuando despertó se dio cuenta de que el tejido ya no estaba en su Estoy sillón. bien. Se puso como loco a buscar el tejido por todo Home, y cuando fue al baño vio que Wally estaba usando su tejido como trapeador para secar el baño. Esto enfureció a Opposite y le gritó a Wally que por qué usó su tejido para limpiar el baño sabiendo lo mucho que le costó tejerlo. Wally le dijo que se calmara, que no era para tanto, ya que el mantel para Wally tenía un diseño feo y por eso pensó que Opposite lo había hecho para secar el baño y por eso lo usó así. Opposite enfurecido fue al cuarto de Wally, tomó dos de sus pinturas que a Wally le había llevado
o meses pintar y eran pinturas realistas. Fue al patio y les prendió fuego a las pinturas. Wally le empezó a gritar y le preguntó por qué rayos quemó sus pinturas. Y Opposite le dijo a Wally que como le parecían feas, pensó que Wally las había hecho para carbón. Ambos empezaron a pelear gritándose mutuamente por destruir el trabajo del otro. A Opposite Wally le gusta mucho cuidar su físico y su piel. Opposite Wally sabe maquillarse muy bien, ya que fue algo que le enseñó su madre. A Opposite Wally le gusta mucho el color rosa, aunque lo niega. Toda su habitación es de color rosa. A Opposite Wally le encantan las manzanas verdes. A Opposite Wally desde niño le gusta jugar con muñecas. Aún tiene su primera muñeca en su habitación. Los aretes de flores que tiene Opposite son de su madre, ya que ella le prometió que se los dejaría a él. Opposite Yo Wally me tuvo que comí aprender a 5 hacer desde takis niño, hoy, ya que se estoy preocupó serio. por Tengo otros una niños por sus bolsa gustos de diferentes. takis. Opposite Wally tiene vestidos en su armario y cuando él está solo se viste como si fuera mujer. Opposite Wally se pone agresivo si alguno de sus aretes de flores desaparece, ya que les tiene mucho valor sentimental, por lo que se los regaló su madre. Opposite Wally sabe tejer muy bien, ya que le enseñó su madre porque era más apegado con ella. También quería mucho a su padre, pero le gustaba más pasar tiempo con su madre, ya que le enseñaba cosas de belleza. Si hacen enojar a Opposite Wally, él te morderá. Curiosidades. Yo le mordería más duro con la Conocimiento de rosa. Wally. Vale. Su Ve, estación del año perrito, ve. favorita es la primavera porque las flores bien, florecen, las Aarón mariposas son salvaje. bonitas y las aves Que lobo regresan. negro, Curiosidades esa de Home. cosa es Home ha sido gigante. madre y ¿No padre te de los hermanos imaginarías Darling desde que eran niños. cómo se vería Home, que no en el puede emitir capítulo palabras, 3 los de hermanos Ever's Darling pueden World? escuchar una voz en su mente cuando Home se comunica con ellos. Si le preguntan a Home cuál es su sándwich favorito, él dirá que con salami, salchicha y una sola rebanada de queso. Home, cuando se queda solo, se pone a reflexionar sobre su vida con los hermanos Darling, ya que le gusta recordar cuando ellos eran pequeños. A Home le gusta que su piso huela a fabuloso verde, o sea, aroma a pino. Home, a pesar de no tener brazos o piernas, logró educar a los Vamos a hermanos parar Darling en y 50 enseñarles cómo hacer labores Bye, domésticas chiquitos. o cómo ordenar Bye. sus A cosas volar, correctamente. perrito.